A lo largo de la historia ha habido libros que han cambiado al mundo, pero también hay libros que han confundido a toda la humanidad. Uno de ellos es el manuscrito Voynich. Escrito hace más de 600 años, nadie ha logrado descifrarlo. Con ilustraciones de plantas inexistentes, diagramas enigmáticos y un texto en un idioma desconocido, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos frente al mayor misterio literario de la historia. ¿Es un libro de magia? ¿Un código secreto? ¿Una estafa bien elaborada? ¿Una broma medieval? ¿O algo mucho más extraño que ni siquiera podemos imaginar? Acompáñanos a descubrirlo. Durante el siglo XIX y principios del XX las ciencias sociales ganaban cada vez más terreno. La fiebre por redescubrir el pasado estaba en auge y las noticias que se sucedían sin solución de continuidad dejaban sin aliento a un público ávido de ver emerger la grandeza de antaño. Solo por mencionar algunos ejemplos, durante esos años se descifró la piedra Rosetta que permitió leer los jeroglíficos y dar inicio a la egiptología moderna. El descubrimiento de la ciudad asiria de Nínive en la que se desenterraron centenares de tablillas cuneiformes, incluida la epopeya de Gilgamesh. Machu Picchu. El código Hammurabi. Troya. La tumba de Tutankamón. Mohenjo-Daro en el Valle del Indo. El palacio de Cnosos de la civilización minoica en Creta, y un largo etcétera. En ese contexto, un visionario de los negocios, llamado Wilfrid Voynich, comenzó a interesarse por los libros raros y antiguos que sabía podía revender sin inconveniente aprovechando la coyuntura. Fue así que en 1912 adquirió en un convento franciscano en Mondragone, Italia, la que sería sino la más valiosa de sus posesiones, la más singular. Se trataba de un códice ilustrado del siglo XV escrito en un idioma que hasta ahora nadie ha podido descifrar, ni siquiera las computadoras modernas. En un principio se creyó que se trataba de una estafa, sin embargo, esa opinión cambió cuando las pruebas de carbono 14 confirmaron su antigüedad, pero también cuando pudo rastrearse su procedencia al menos hasta el siglo XVI, cuando fue adquirido por el emperador Rodolfo II de Habsburgo en 1580, por la elevada suma de 600 ducados. Y ahí la pregunta se vuelve impostergable. ¿Por qué pagar tanto por algo que no puede leerse, o al menos comprenderse? Para el emperador la respuesta era obvia, había sido escrito por el monje Roger Bacon. ¿Te preguntas quién es? Nacido a principios del siglo XIII, fue un destacado filósofo, científico y teólogo inglés, muy avanzado para su tiempo. Pionero del método científico, anticipó la invención de dispositivos como telescopios, microscopios, aviones y barcos automáticos, lo que demuestra su capacidad visionaria. Además, insistió en la importancia de estudiar las lenguas originales, como el griego, latín y hebreo, para comprender los textos antiguos con mayor precisión, incluidas las Sagradas Escrituras. Y tal vez lo más importante para el misterio que nos convoca, fue uno de los primeros europeos en estudiar la alquimia con un enfoque empírico, lo que seguro hizo pensar que todo lo que había descubierto estaba encriptado en aquellas páginas ilegibles. Con eso, aunque sea una conclusión preliminar, podemos afirmar que ya para los contemporáneos el manuscrito era valioso, o cuanto menos le asignaban una relevancia destacada, ya sea por su rareza, su supuesto creador, o incluso por considerarlo una llave hacia algún tipo de conocimiento, que de momento se escurría de sus dueños circunstanciales. Ahora que sabemos que el manuscrito Voynich lleva siglos fascinando a los que conocen su existencia, ahondemos en sus características principales. Tiene más de 240 páginas divididas en diferentes secciones. Algunas parecen ser de botánica, con dibujos de plantas desconocidas que no existen en la naturaleza. Otras incluyen diagramas astronómicos con constelaciones extrañas. Pero sin lugar a dudas lo que más llama la atención es su texto críptico, escrito en lo que parece ser un sistema lingüístico completamente original, donde el uso repetido de ciertos patrones sugiere que podría tratarse de un lenguaje real o un cifrado elaborado. Y es justamente allí, donde gobierna la incógnita, donde la curiosidad se yergue ama y señora,
que la adrenalina por hallar lo que está oculto a simple vista llevó a expertos y entusiastas a elaborar todo tipo de teorías para dar una respuesta al misterio. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre el manuscrito Voynich. Algunas personas creen que es un libro de alquimia, lleno de fórmulas mágicas y rituales. Otros sugieren que podría ser un código secreto creado por espías medievales. También está la teoría de que es un idioma completamente inventado, diseñado como una broma elaborada para engañar a los intelectuales de la época. Las teorías más atrevidas sugieren que podría ser un texto alienígena, o incluso un manual científico de una civilización perdida. Como ven, las teorías alrededor del manuscrito son muchas, pero ninguna logra satisfacer completamente a todo el mundo. Por eso, a continuación, ahondaremos en cada una de ellas, resaltando sus puntos fuertes, pero también sus debilidades. 1. Fraude elaborado. Esta teoría sugiere que el manuscrito es una falsificación creada intencionalmente para engañar a coleccionistas o mecenas ricos, posiblemente en el Renacimiento. En los siglos XV y XVI existía un gran interés por textos esotéricos y alquímicos. Los mecenas estaban dispuestos a pagar grandes sumas por manuscritos únicos y misteriosos. El contenido del manuscrito, que no parece tener un propósito práctico, y su sistema de escritura sin paralelos en la historia, apoyan la idea de que fue diseñado para ser intraducible, y por ende, más valioso. Ahora bien, la calidad del pergamino, las ilustraciones y el lenguaje ficticio parecen demasiado elaborados para un simple fraude. 2. Tratado científico o medicinal. Esta teoría sugiere que el manuscrito es un texto real, creado para documentar conocimientos científicos, medicinales o botánicos, pero escrito en un lenguaje cifrado o codificado para proteger sus secretos. Muchas ilustraciones parecen estar relacionadas con plantas, lo que podría indicar un tratado botánico, aunque las especies no coinciden con ninguna conocida. Además, las imágenes de frascos y posibles recetas podrían vincularse a la preparación de remedios herbales. Del mismo modo, la relación entre las figuras humanas, los diagramas y los posibles ciclos lunares sugiere que el manuscrito podría ser un texto alquímico sobre el cuerpo humano o la salud. Pero si ese fuera el caso, si su finalidad fuera científica, parecen haberse tomado demasiadas molestias para crear algo que nadie podía comprender. 3. Idioma inventado. Se ha propuesto que el manuscrito podría estar escrito en un lenguaje artificial, creado por su autor como una forma de expresión personal o como parte de un sistema simbólico privado. Existen lenguajes inventados históricos, como los utilizados por artistas o místicos para codificar ideas personales. En tal sentido, el texto del manuscrito muestra patrones estadísticos similares a los de los lenguajes naturales, lo que refuerza la idea de que podría ser un lenguaje construido. Pero una vez más, sin la llave para descifrarlo, solo son especulaciones. 4. Origen extraterrestre o místico. Esta es la teoría más especulativa y atractiva para los amantes de lo paranormal. Sugiere que el manuscrito es de origen alienígena o que contiene conocimientos místicos más allá de la comprensión humana. Las plantas irreales y los diagramas incomprensibles alimentan la idea de que el autor no era humano o que intentaba plasmar conceptos más allá de lo terrenal. Del mismo modo, las figuras humanas en contextos inusuales, tubos, piscinas, y los símbolos astrológicos refuerzan la conexión con posibles conocimientos místicos. Sin embargo, por cautivadora que suene la teoría, de momento solo se trata de especulación, puesto que no hay evidencia sólida que la respalde. 5. Cifrado avanzado. Otra teoría prominente es que el manuscrito es un texto cifrado diseñado para proteger información sensible, posiblemente de carácter científico, político o religioso. El manuscrito podría utilizar un cifrado polialfabético o un sistema complejo que aún no se ha descifrado. Es posible que un autor medieval con conocimientos avanzados de criptografía haya creado este texto para evitar que cayera en manos equivocadas. En favor de probar esa hipótesis, los criptógrafos han intentado aplicar técnicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, para descifrarlo, pero no han logrado resultados concluyentes.
Por eso, aunque nadie se da por vencido, su nivel de complejidad parece innecesariamente alto para la época en que fue creado. 6. Lengua perdida o texto codificado fonéticamente. Algunos expertos creen que el manuscrito está escrito en una lengua extinta o en un sistema fonético codificado para representar sonidos en lugar de palabras reales. Textos como el rongorongo de la isla de Pascua aún son indescifrables, lo que sugiere que el manuscrito Voynich podría pertenecer a una lengua perdida o poco documentada. O tal vez el autor pudo haber utilizado un sistema para transcribir sonidos de una lengua oral en símbolos. Sin embargo, aunque interesante, de momento no hay evidencia arqueológica o histórica que conecte el manuscrito con una cultura específica. 7. Proyecto artístico o literario experimental. Es posible que el manuscrito sea una obra artística o literaria, creada sin la intención de tener un significado concreto. El autor pudo haber utilizado el texto y las ilustraciones como una forma de experimentar con la creación de un mundo ficticio. Si esta teoría es cierta, el manuscrito no tiene un mensaje oculto, sino que es un ejemplo temprano de arte conceptual. En ese punto, creo que todos pensamos lo mismo, la cantidad de trabajo invertido parece excesiva para algo sin propósito práctico. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los satisface alguna teoría? ¿Han elaborado una propia que deseen compartir con la comunidad? Quizá te preguntes cuál es el paradero del manuscrito en la actualidad. La historia dice que tras la muerte de Wilfrid Voynich, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Krause, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969, donde continúa siendo estudiado por expertos. Lo que hace fascinante al Códice Ilustrado no es solo su contenido indescifrable, sino todo el universo que lo rodea, que abarca desde el trabajo que se tomaron para confeccionarlo, pasando por sus dueños adinerados hasta sus supuestos creadores, que van desde monjes franciscanos al mismísimo Leonardo da Vinci. Ahora que llegamos al final, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Es un lenguaje alienígena, un código secreto, o simplemente una broma medieval? Déjanos tus teorías en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos misterios con historia.